Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Les dejé la teoría de hoy, que es relativamente cortita. Vamos a cerrar un poco la parte de exploración y explotación con concentración y beneficio. Y les dejé un poco de información y unas preguntitas, ¿sí?, del práctico número 11 de el proyecto Potasio de Río Colorado. Eso en cuanto a la plataforma. Después vamos a hablar un poquito de la semana que viene. Vamos a hacer un repasito de la teoría y van a tener consultas. Y acuérdense que la semana que viene es el parcial, ¿sí? Respecto a la parte práctica, solo Fernando ha entregado la mayoría de los prácticos, el resto casi ninguno, así que nada, les recomiendo que los hagan, ¿sí? Sobre todo para el parcial, les va a servir. Eh, Así que bueno, eso en cuanto a la clase de hoy y la plataforma, ¿sí? Como les decía, teoría, práctica de esta semana, y la semana que viene ya está el parcial, ¿sí? Ya lo cargué, pero todavía no lo pueden ver. Y además se habilita la semana que viene, así que nada, eso es todo en cuanto a la plataforma. Vamos con la clase. De prácticas me faltaron varios antes de arrancar la teoría. Muy pocos se entregaron, no sé qué les pasó, estuvimos charlando con algunos incluso en la consulta de anoche, y nada, varios o no llegaron o no entregaron. Y incluso miré el mail hoy a la mañana y tampoco tenía nada, así que no sé qué habrá pasado. Tengo 4 de 7. Bien. Sí, 4 de 7. Me faltan algunos todavía. Bueno. Eh, a ver, un mail. No, no es de ninguno de ustedes. Bueno, bien. Ahí les comparto la pantalla entonces. Ya te digo, Aileen. Sí, tengo el de Aileen, el de Matías, el de Lourdes y el de Leo. Me faltan el resto. Bien, vamos con la teoría, entonces les decía. Para los que se conectaron un poco más tarde, ya tienen la teoría y la práctica en la plataforma. Y después de la teoría de hoy, vamos a hacer un repasito, ¿sí? Para la semana que viene, sobre todo. Y no mucho más por hoy. Bueno, ya como venimos desde el principio de la materia, venimos viendo todas las etapas, ¿sí?, de un proyecto minero. Y en este caso ya vimos las técnicas de explotación la semana pasada, en la teoría y en la práctica también. Y esta semana nos toca, ¿sí?, lo que vendría a ser la última etapa, ¿sí?, del proceso de explotación, ¿sí? Después vamos a ver una parte de implicancias ambientales y de los cierres de minas, ¿sí?, pero eso es para después del parcial. Así que bueno, hoy vamos a ver el tratamiento de la mena, que básicamente es qué pasa cuando sale el mineral, o la roca, mejor dicho, de la mina, ¿sí?, y va a la planta. Entonces, básicamente lo que pasa es que lo que se hace es concentrar y beneficiar. O sea, concentrar es básicamente aplicar una serie de técnicas para poder separar, ¿sí?, la mena o el material de interés de la ganga, que es lo que venimos viendo, estos dos conceptos de mena o mineral y ganga, ¿sí?, Eh, desde hace ya un tiempo. Entonces, bueno, el concentrarse se refiere a eso, ¿sí?, a
generar el concentrado. ¿Qué significa? El concentrado es el material, ¿sí? O la mena, justamente, que es el material de interés. La ganga, ¿sí? Que queda como desecho, ¿sí? Y bueno, que va a lo que sería una cola o un relave, ¿sí? Bueno, también puede formar parte del líquido del tranque de relave que se llama, así que es donde van todos los desperdicios, o en realidad todo el residuo, ¿sí? No desperdicio. Por otro lado, el beneficio, ¿sí? Es la transformación de ese concentrado, o sea, de ese material con el elemento de interés dentro, ¿sí? O sea, la transformación a un material de uso industrial, ¿sí? O sea, utilizable. Entonces, bueno, acá en este grafiquito que les dejé, más o menos están, ¿sí? Estos pasos que les vengo comentando, y también está el concepto de liberación, que lo vamos a ver en un ratito, que, bueno, tiene mucho que ver justamente con la generación del concentrado, ¿sí? Entonces, bueno, la explotación, como ya estuvimos viendo, básicamente es sacar, ¿sí? El mineral, o sacar a las rocas de la mina, ¿sí? Después se concentra, o sea, se separa justamente la mena de la ganga, ¿sí? Eh, de esa separación surgen dos materiales, uno es el concentrado y el otro la cola o el relave, y después ese concentrado se beneficia, ¿sí? Y como les decía, se extrae el elemento, ¿sí? Que es un poco más o menos lo que intenta resumir, ¿sí? Este grafiquito. Un detalle importante es que tanto la liberación como el beneficio, y la concentración y el beneficio se generan, ¿sí? En las plantas de procesamiento, ¿sí? Ya necesitamos una infraestructura bastante más compleja. Entonces, lo que les decía de respecto a liberación, la liberación básicamente es la trituración y la molienda, que esto en realidad ya se los estuve nombrando en clases anteriores. Entonces, bueno, la liberación es básicamente esas dos etapas: triturar, que sería achicar, ¿sí? Y después moler, que es, bueno, llegar a un tamaño de partícula, ¿sí? Bastante más fino, ¿sí? Fíjense, eh, entre 50 y 100 micrómetros más o menos el tamaño final, ¿sí? Posterior a la trituración y la molienda. En cuanto a las trituradoras, bueno, hay distintos tipos, ¿sí? Les dejé acá la trituradora de mandíbulas, no vamos a entrar mucho en detalle con la maquinaria porque tampoco nos interesa demasiado. En molienda, bueno, hay distintos tipos de molinos. Yo el que conozco es el molino de bolas, que es este que está acá abajo, ¿sí? Que, bueno, básicamente son unas bolitas de acero, ¿sí? Que, bueno, ese molino gira y de esa manera, eh, iba a decir tritura, muele, ¿sí? El material ya triturado previamente, ¿sí? Acá, bueno, es un molino pero bastante más grande, el que conozco yo es bastante más pequeño. Y después, bueno, la concentración ahora vamos a ver, sí, hay distintas técnicas, entre las que se destacan, bueno, a mano, los mecánicos, ¿sí? Eléctricos o químicos, ¿sí? Los mecánicos pueden ser por gravedad o por magnéticos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver. Entonces, como les decía, la liberación es la trituración y la molienda, ¿sí? De ese material, y el- también les hablé del tamaño, ¿sí? El tamaño de la partícula al que se necesita llegar es clave, ¿sí? A la hora de posteriormente concentrar y beneficiar. Eh, Fíjense que el proceso de molienda, ¿sí? Si lo hago en exceso, voy a estar consumiendo mucha más energía de la necesaria, ¿sí? Y termina haciendo costosa la operación, ¿sí? Por otro lado, si no muelo lo suficiente la mena, ¿sí? Voy a necesitar, o va a ser más difícil posteriormente recuperar, ¿sí? Por los métodos de concentración que vamos a ver en un ratito, el elemento de interés. Entonces, no es bueno ni una trituración y molienda excesiva, ni una trituración y molienda menor a la necesaria, ¿sí? Entonces, bueno, pues les dije acá que moler por encima o por debajo puede ser igual de pernicioso, ¿sí? Para la operación. Como les decía, dentro de los métodos de concentración vamos a ver varios tipos. El concentración a mano casi no se usa y tampoco vamos a explicarlo. Vamos a ver los mecánicos, los eléctricos y los químicos.
Vamos a hacer énfasis igualmente en los químicos principalmente. Los métodos mecánicos, tenemos al método de gravedad, ¿sí? Que básicamente lo que se utiliza es la diferencia de densidad, ¿sí? Entre los metales nativos o el compuesto metálico de interés, ¿sí? Y la ganga vendría a ser, o el material estéril, ¿sí? Que muchas veces bueno, son cuarzos, carbonatos, básicamente materiales que terminan siendo residuos, ¿sí? Entonces, bueno, este método lo que utiliza es justamente esta diferencia de densidad y se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Con mesas vibratorias o con Canel Son, que ahora lo vamos a ver. En el caso de mesas vibratorias, bueno, básicamente es una mesa, ¿sí? Que vibra y genera esta separación de densidades, ¿sí? Del material de interés respecto a la ganga, ¿sí? Que al ser menos densa, que flota sobre el agua generalmente y bueno, se vuelca por fuera de lo que vendría a ser la mesa, ¿sí? Y después, bueno, el canenso de hidrociclón es un poco más complejo, ¿sí? Pero es una máquina que tarda mucho menos, ¿sí? Es un proceso más rápido, ¿sí? Pero entiendo es bastante más costoso, ¿sí? Hay algunos videos en internet, no, desconozco bien cuál es el funcionamiento específico de la máquina, pero bueno, lo que necesitamos saber es que utiliza, ¿sí? Esta diferencia de densidad de los minerales justamente para su separación. El otro método de concentración mecánico, ¿sí? Que les había nombrado, básicamente es el de la concentración a partir de la susceptibilidad magnética, ¿sí? De los distintos elementos, ¿sí? Generalmente los elementos que componen, que tienen hierro, ¿sí? Son paramagnéticos, ¿sí? O sea, tienen afinidad, o bueno, pueden ser separados fácilmente por un campo magnético, mientras que los diamagnéticos, que nuevamente generalmente son los minerales de ganga, ¿sí? O los minerales de los cuales no tenemos interés, ¿sí? Eh, entonces, bueno, se puede utilizar estos, estos imanes gigantes, ¿sí? Para separar justamente los minerales paramagnéticos de los diamagnéticos. Bueno, después minerales paramagnéticos hay muchos, los principales sí son los que poseen hierro y bueno, titanio, ¿sí? Y después, bueno, tenemos, fíjense, níquel, cobalto, manganeso, cromo, cerio, titanio y los minerales del grupo del platino son también paramagnéticos y algunos incluso vienen con presencia o tienen presencia de hierro, lo cual hace que sea más fácilmente separables también, ¿sí? Y acá en el cuadrito, bueno, nos muestra ¿sí? Qué intensidad o qué tamaño de imán vendría a ser, entiendo, eh, necesitamos ¿sí? Para separar los minerales. Fíjense que, bueno, la magnetita, por ejemplo, es la más fácilmente separable, ¿sí? Con una menor intensidad magnética requerida para separarla, ¿sí? Y después, bueno, otros ejemplos distintos, incluso algunos óxidos, eh, pero bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle. Fíjense que, bueno, acá al final están los sulfuros, ¿sí? Lo que les decía, molibdeno, cobalto, cromo, ¿sí? Están, que bueno, que tienen estos compuestos justamente, estos sulfuros, y bueno, son pobremente magnéticos, pero pueden ser igualmente separables por este método. El método, como les decía, el imán, ¿sí? Y lo que se genera es justamente esta separación, incluso también podríamos decir, un poco por gravedad, porque en realidad después el material, la ganga termina cayendo, ¿sí? De esta cinta por gravedad. E incluso, bueno, si en el ejemplo de arriba caen ¿sí? En una tolva diferente, ¿sí? En este otro caso la tolva está debajo, ¿sí? Pero bueno, el método es el mismo, ¿sí? Con el imán, ¿sí? Que hace que los minerales magnéticos se peguen al mismo, ¿sí? Igual a la cinta, y después se separen, ¿sí? Y la ganga quede separada del material de interés. En cuanto a el método de concentración eléctrica, ¿sí? Este método básicamente lo que hace es aplicar una carga, ¿sí? Eléctrica
sobre justamente estas partículas molidas, y lo que hace es generar un campo magnético, ¿sí? Y en ese campo magnético algunos elementos van a ser atraídos y otros repelidos, ¿sí? Ya sea por el ánodo o por el cátodo. Entonces, eh, bueno, básicamente el método consiste en eso, ¿sí? En generar un campo eléctrico, ¿sí? En donde los elementos con cargas negativas vayan hacia el cátodo y los elementos con carga positiva vayan hacia el ánodo, ¿sí? Acá les dejé una lista, ¿sí? De los principales minerales. Todos tienen titanio y hierro, ¿sí? El circomono tiene circonio y la monacita son, si mal no recuerdo, fosfatos de tierras raras, ¿sí? Las tierras raras, bueno, son un conjunto de minerales, no sé si los conocen, pero son bastante extraños y tienen mucha aplicación en electrónica, sobre todo. Acá, bueno, un esquemita, ¿sí? Más o menos, de cómo sería bueno, el campo eléctrico del que les decía, y dependiendo de la carga de cada elemento, van a ser atraídos o no hacia el ánodo, hacia el cátodo, y bueno, en este caso, por medio de membranas, ¿sí? Se separan, ¿sí? Los elementos, ¿sí? Generando, fíjense, rechazo y producto, ¿sí? En el caso de, bien, ya vimos concentraciones mecánicas y eléctricas, ahora vamos con la concentración química. La concentración química, no me acuerdo si les había dejado la listita, a ver. Sí, vamos a ver, flotación, amalgamación y lixiviación, ¿sí? En el caso de la flotación, ¿sí? Que es la primera, básicamente es un método de concentración, ¿sí? Que se basa en la capacidad hidrofóbica o hidrofílica de los elementos, ¿sí? Que, para explicarlo rápido, es eh, la, el rechazo, ¿sí? O la afinidad, ¿sí? Que tiene el elemento con el agua, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que se hace, básicamente, a ver si lo vemos, tenía un dibujito acá. Lo que se hace, sí, es el material molido se lo mezcla con agua, ¿sí? Que se genera la pulpa, ahora voy a explicar lo que es la pulpa, y se le inyecta aire, ¿sí? Y estas burbujas lo que hacen es atrapar los minerales justamente hidrofóbicos, ¿sí? O sea, los minerales hidrofóbicos en su interfase tienen más afinidad con el aire que con el agua, entonces se pegan a las burbujas y llegan a la superficie, ¿sí? Que es lo que se ve en la imagen, en esta imagen, ¿sí? Después estas burbujas, ¿sí? Se barren, por decirlo de alguna manera, y después, posteriormente, se beneficia, ¿sí? Se extrae el material de interés. Eh, Bien, entonces esa es la idea más o menos, es esa del proceso, ¿sí? Para explicar un poco hidrofílico y hidrofóbico. Pero bueno, el hidrofóbico, fíjense que repele el agua, ¿sí? No permite ser mojado y se adhiere a la burbuja, como les decía, y flota hasta la superficie. Para explicarlo un poco con palabras un poco más eh, académicas. Los hidrofílicos, bueno, tenemos, fíjense, sulfatos, ¿sí? Silicatos, óxidos en general, los carbonatos, ¿sí? Nuevamente, hidrofílicos, como les dije, con las burbujas generalmente se va el material de interés, entonces los hidrofílicos van a ser la ganga, ¿sí? Que son los que quedan justamente en la pulpa, en suspensión, ¿sí? Suspendidos en el agua, y después posteriormente decantan y se hunden, ¿sí? En el caso de los hidrofóbicos, bueno, tenemos elementos nativos, ¿sí? El oro, la plata, el electrum, platino, cobre, algunos sulfuros, ¿sí? Pirita, esfalerita, calcopirita, arsenopirita, galena, molibdenita, sulfosales de plata, ¿sí? Y de oro, el grafito, y bueno, en líneas generales coinciden siempre, ¿sí? Con la mena, ¿sí? O el mineral de mena, y justamente es lo que les decía, se adhieren a las burbujas y llegan a la superficie, ¿sí? De la pulpa. Esa pulpa, sí, es justamente la mezcla, se le llama pulpa en realidad a la mezcla de la fase sólida, ¿sí? Que vendría a ser el concentrado, eh, la fase líquida, ¿sí? Perdón, no vendría a ser concentrado, vendría a ser el material molido, ¿sí? De ahí sale la mena y la ganga después, que es el concentrado y el estéril.
La fase líquida, que es el agua, ¿sí? Que, bueno, el agua tiene que tener un conjunto de, esto ya es más para un ingeniero de minas o un ingeniero químico que esté a cargo, pero bueno, el agua tiene que tener una serie de requerimientos, ¿sí? No tiene que ser pesada, o sea, tiene que tener la menor cantidad de sólidos disueltos o de sales, ¿sí? Cosa de que no reaccionen esas sales, ¿sí? Con el medio. Y bueno, también eh, a la pulpa también se le puede llegar a agregar algún químico, ¿sí? Para favorecer este proceso. Y después, bueno, la fase gaseosa, sí, la inyección de aire, que es lo que les comentaba, y terminan siendo las burbujas que llegan a superficie. Esta imagen, bueno, no sé si alguna vez la vieron, pero es bastante común que se vean en los documentales de minería, sobre todo. Es una técnica que se usaba bastante. Eh, bueno, acá les dejé nuevamente el tamaño, ¿sí? Muy similar a lo que hablábamos al principio, habíamos dicho 100 a 50, en este caso, para que la explotación sea lo más eficiente posible, el tamaño de la molienda tiene que ser entre 100 a 74 picómetros, ¿sí? O micrómetros. Fíjense que la recuperación normal por flotación es entre el 75 y el 80%, ¿sí? Y una recuperación máxima de entre 85 y 87, ¿sí? Es bastante buena, ¿sí? Eh, Estamos hablando de que se extrae el concentrado del material que fue molido, ¿sí? No es que le sacamos, por ejemplo, si es de oro, ¿sí? No es que estamos sacando el 75% de oro, ¿sí? Sino que estamos sacando el 75% del mineral que contiene el oro, para que se entienda mejor. Entonces, bueno, acá les dejé una listita, ¿sí? De las variables que pueden afectar justamente a esta flotación, lo que charlábamos recién sobre el tamaño de grano, ¿sí? De la molienda, el tipo de químico y el tipo y la cantidad de químico que se le agrega para facilitar la flotación, ¿sí? La densidad de la pulpa o el porcentaje de sólidos, o sea, cuánto material molido le agrego, ¿sí? O cuánta agua le agrego al material molido, mejor dicho. Eh, el tiempo de residencia, ¿sí? El pH es muy importante también, ¿sí? Algunas reacciones químicas se dan en distintos niveles de pH, entonces, bueno, muchas veces hay que agregar cal, que se hace mucho en minería, para elevar el pH, ¿sí? Para hacerlo más alcalino. Eh, la cantidad de aire que se inyecta también es importante, ¿sí? La temperatura y, como ya charlamos, la calidad del agua, ¿sí? Tiene que ser, como les decía, libre de químicos y sin sólidos disueltos, que bueno, es algo bastante complejo de lograr, ¿sí? En los proyectos mineros, porque bueno, generalmente no se tiene una fuente de agua pura, ¿sí? O por lo menos subterránea, ¿sí? Para la mina o para el proyecto. El otro método químico, ¿sí? Es el de lixiviación. Este método básicamente lo que hace es utilizar el cianuro, ¿sí? Para que ese cianuro reaccione con el material molido y, bueno, capture justamente el material de interés, en este caso el oro y la plata, ¿sí? Si estamos hablando de metales bases, se utilizan al ácido, ¿sí? Fíjense que los minerales que son de mena, que están en óxidos, carbonatos y sulfatos, se utiliza el ácido, ¿sí? Porque recuerden que el ácido reacciona, ¿sí? Con estos minerales, y de esta manera se puede capturar justamente a este material de interés, por ejemplo, el cobre, ¿sí? Esta solución después, bueno, es tratada y se extrae justamente el cobre de esa solución. No es que cianuramos y ya tenemos el oro o el cobre, o perdón, cianuramos y tenemos el oro, o agregamos el ácido y ya tenemos el cobre. En el caso de la cianuración, tenemos dos tipos, ¿sí? Que uno puede ser la cianuración dinámica, ¿sí? Que básicamente es en tanques, ¿sí? Tanques de agitación. Nuevamente, se utiliza pulpa, ¿sí? Es un tanque gigante de agua cianurada en donde se agrega el material, ese cianuro reacciona, ¿sí? Captura el oro. Eh, y bueno, lo ideal es que existan varios tanques, generalmente no es uno solo, ¿sí? Pero tiene altos porcentajes de recuperación, fíjense, superiores al 95-98%. ¿Sí?
El otro tipo de cianuración, ¿sí? Que por ahí es la más conocida, ¿sí? Es perdón, la de los tanques, dijimos dinámica, y la próxima es la estática, ¿sí? O denominada heap leaching, que básicamente es lo que se ve generalmente en la televisión, ¿sí? Que son montañas, ¿sí? De material molido que se riegan justamente con cianuro. Obviamente esa montaña está en un sector aislado, ¿sí? O sea, el suelo está aislado, toda ese agua cianurada que reacciona y captura el oro del material molido se lixivia, ¿sí? Llega al fondo y todo eso por pendiente va a un tanque y después ese agua cianurada con el oro es tratada y nuevamente se reutiliza el cianuro. Esos son sistemas cerrados, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en realidad este método se utiliza para leyes menores generalmente y, bueno, tiene un tiempo bastante más prolongado, ¿sí? Que la cianuración dinámica. Fíjense que para una altura de pila, ¿sí? De 1 metro aproximadamente se necesitan unos 8 días, mientras que ya una columna de 12 metros, estamos hablando de un año, ¿sí? De estar regando, ¿sí? La, la montaña, ¿sí? O la acumulación de material con la mena, eh, regando con cianuro para poder sacarle, ¿sí? O capturar la mayor cantidad de material de interés posible. Y bueno, en este caso también se utiliza mucho la cal, ¿sí? Necesitamos que el pH sea alto, ¿sí? O sea, que sea lo más alcalino posible, fíjense, 10,5 a 11. Entonces, bueno, se agrega generalmente mucha cal y cemento al material molido para elevar el pH, ¿sí? Y que bueno, la reacción sea lo más eficiente posible. Ahora voy a buscar a ver si encuentro alguna foto rápido para mostrarles de cianuración estática. Bien, eso en cuanto a concentración. En cuanto a beneficio, vamos a ver el caso del oro, ¿sí? Y del cobre, en donde, bueno, como les decía, la idea del beneficio es justamente del concentrado sacar el material de interés. Entonces, en el caso del oro cianurado, ¿sí? Lo que se hace es precipitarlo agregando el zinc, ¿sí? Lo que sucede acá es que eh, el zinc intercambia en la estructura con el cianuro al oro, ¿sí? Y lo que te queda, ¿sí? Termina quedando oro, eh, no quiero decir nativo, pero digamos que el zinc reemplaza al oro en la estructura con el cianuro, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera se obtiene el oro de la solución cianurada. En el caso del cobre, bueno, se realiza, perdón, eh, el concentrado, perdón, que se obtiene de la separación mecánica, en este caso del cobre, ¿sí? Que se hace con temperatura, eh, se combina así con oxígeno, fíjense, del óxido metálico, y bueno, termina quedando ¿sí? El metal puro. Eh, esto no sé si lo escribí bien, un segundo. Eh, eh, eh. No, está bien. Sí, del concentrado de cobre sí se extrae por fundición, sí, que es también lo que se ve en los documentales, que bueno, nada, son los altos hornos mineros, sí, que bueno, ahí lo intenté explicar, pero no sé si quedó muy claro. Después, bueno, si uno tiene una consulta, lo vemos de nuevo. Si no quedó muy claro lo que dije anotado ahí. Em, Bien, y después tenemos lo que es el refinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el beneficio, no se obtiene, ¿sí? Un metal que sea 100% puro, ¿sí? Entonces, la última técnica de refinado es la electrólisis, nuevamente, ¿sí? Y lo que se termina obteniendo, fíjense, del beneficio de refinado representa entre el 18 y el 22% del concentrado. O sea, nosotros veníamos diciendo que en la concentración teníamos, fíjense, valores bastante altos, ¿sí? Del material disponible, ¿sí? Y en el beneficio de refinado se extrae entre un 18 y un 22% de ese
concentrado, ¿sí? Para que tengamos una idea de cuánto se termina extrayendo, ¿sí? De la ley de corte y de la ley inicial de la que hablábamos al principio, ¿sí? Eh, o sea, la producción final, ¿sí? No es ni cerca, ¿sí? De la ley inicial con la que empezamos allá por la prospección y exploración. No sé si se entiende. O sea, lo que termina, cuando se ve el lingote, ese lingote no representa directamente la cantidad de toneladas que está en ley en la mina, ¿sí? Representa mucho más, ¿sí? Mucho más volumen de roca extraído, justamente porque estas técnicas no extraen el 100%, sino que siempre queda un remanente. Eh, ¿Preguntas? Ah, no los anoté. Un segundo. Entendido más o menos, lo del cobre no quedó muy claro, pero voy a tratar de buscar algo para que se entienda mejor, o de armar algo distinto. Eh, eh, bien, bien, vamos con la práctica. No sé si alguno ya entró en la plataforma. Tienen ahí un PDF, sí, con la teoría, una parte teórica del proyecto, va, una descripción en realidad. Eh, Estoy abriendo un segundito. Ah, tengo que buscar las fotos. Ahí voy a buscar. Me había olvidado. Bueno, les decía, acá en el PDF sí tienen, bueno, es un paper del CGMAR, donde, bueno, se habla, sí, un poco en general de la provincia de Neuquén, pero van a encontrar un apartado específico del proyecto Río Colorado, ¿sí? Está acá, ¿sí? Página 27-30. Y, bueno, la parte geológica deben estar medio podridos de leerlo, ¿sí? Así que no hace falta que lo lean tampoco. Pueden ir directamente a esta parte que es la parte que interesa y después, bueno, en la parte de estratigrafía hace hincapié un poco en Witrin, así que también les va a servir. Pero bueno, la idea es que con este texto, ¿sí? Con este PDF, contesten algunas preguntitas, son cortitas, ¿sí? Pero lo mismo, les va a servir, al igual que todos los otros prácticos, les van a servir para el parcial, ¿sí? Alguna pregunta de práctica seguro van a tener, una o dos por lo menos. Así que bueno, puede ser de cualquiera de todos los prácticos que estuvimos haciendo, así que les recomiendo intenten hacerlo, ¿sí? Es cortito, son 5 preguntitas y les va a servir, ¿sí? Denme un segundo que voy a buscar las fotos a ver si las encuentro, que no sé si las tengo acá o en el disco externo. Eh, una sola foto acá. Bueno, igual va a servir para explicarles. Y está bastante fea la foto, pero bueno.
Ahí se ve. Sí, profe. Genial, gracias. Bueno, les decía, en esta explotación, ¿sí? Se hace heap leaching, ¿sí? O lixiviación. Y como les decía, eh, no sé si se alcanza a ver acá, ¿sí? Pero eso es toda una membrana, ¿sí? De polietileno, de plástico, debe ser bastante gruesa, ¿sí? Que abarca, bueno, todo lo que se ve en la foto prácticamente. Y lo que ven acá son distintos montículos, ¿sí? Con material molido. Y bueno, acá en este primero se ven los regadores, ¿sí? Los regadores no son más que los zapitos que usamos en el jardín, ¿sí? En donde, bueno, ahí se bombea el agua cianurada y se riega justamente este montículo. Ese montículo, perdón, ese líquido cianurado reacciona, ¿sí? Captura el oro, ¿sí? Y después por gravedad llega hasta acá, ¿sí? Acá lo capturan estas mangueras, también por gravedad, y va, dependiendo, cada montículo tiene, ¿sí? Un tanque específico en donde se acumula y después esto se trata, ¿sí? Eh, en la planta, ¿sí? Y después el cianuro vuelve otra vez por otro circuito cerrado, como les decía, se vuelve a regar, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la idea de el heap leaching, ¿sí? Que es lo que yo, por lo menos lo que he visto en vivo. Eh, Y igualmente había unos tanques de dinámica también, pero nada, de eso no tengo foto porque no me dejaban sacar. Eh, Así que bueno, era para mostrarles un poco, ¿sí? Cómo es la operación. Incluso, bueno, ahí no sé si se alcanza a ver, pero debo tener alguna foto en donde se ve la cal, ¿sí? Que le agregan para justamente levantar el pH, ¿sí? Eh, Así que bueno, quería mostrarles un poco esta foto para que vieran, ¿sí? Un caso real. Bien, vamos a repasar un poquito. Acuérdense, como les decía, la semana que viene es el parcial, ¿sí? La dinámica va a ser la misma, ¿sí? Al igual que en geomorfología y en gas y petróleo, 10 preguntas a desarrollar. Eh, Pueden ser teóricas o prácticas, ¿sí? O teórico-prácticas. Por eso les hacía hincapié en los prácticos. Eh, Así que bueno, vamos a repasar un poquito. Estuvimos viendo, ¿por qué no me aparece? Ah, porque eran dos clases. Un segundito, ¿eh? En la clase 8 debería estar. A ver, voy a chequear eso antes de. Ah, sí, está todo. Bien. No pensé que lo había separado, pero no. Eh, Bien. Bien, recuerden que exploración habían sido dos clases, ¿sí? Así que, bueno, ahí en la clase 8 tienen las dos clases juntas, sin el PDF, en la teoría. Y en la clase, en la semana de la clase 9 creo que es el mismo PDF, ¿sí? Si no me equivoco, o debería hacerlo. No se los dejé, pero les dejé el PDF de logueo, ¿sí? Y el de cálculo y estimación lo vimos después. Bien. Perfecto. Bueno, ahora sí. Exploración. Bueno, recuerden que ya en el primer parcial entró hasta prospección, ¿sí? Y en exploración arrancamos con los muestreos, ¿sí? Qué se hace en cada etapa, cómo se hace, los distintos sondajes, ¿sí? Cómo se perfora, hacia dónde, por qué.
cómo se muestrea también vimos un poco, qué se muestrea y cómo se muestrea en cada etapa, ¿sí? Ya sea en la prospección dentro del parcial, pero después vimos en la parte de exploración y en la parte de explotación. Eh, ¿Qué más? Bueno, exploración superficial y subterránea, ¿sí? Acuérdense de eh, los labores, las labores mineras, ¿sí? Los distintos nombres, un grafiquito. Los parámetros de un sondaje, ¿sí? Que estuvimos viendo, a ver si lo encuentro rápido acá. Largo, largo target, cota, cota target, etcétera, ¿sí? Eso probablemente se los tome. Como les decía, cómo se perfora, por qué, hacia dónde, ¿sí? Acá está lo que les decía. Eh, de la operación en sí o cómo se nivela la máquina, eso no creo que les pregunte nada. Eh, y armé algunas preguntas, pero no todas todavía, así que bueno, alguna puede llegar a entrar. En la parte de QAQC, sí, recuerden, bueno, precisión, exactitud, seguro, para qué se hace QAQC, qué es QAQC, cuándo se hace, cómo se hace, qué son los rechazos, qué son los duplicados, qué son los estándares, para qué sirve cada uno, qué son los blancos. Bueno, de acá pueden salir muchísimas preguntas, ¿sí? ¿Cómo se, acá, de esta diapositiva, por ejemplo, cómo se audita, ¿sí? La precisión, la exactitud, la contaminación, las tres a la vez, una de ellas. Lo que les decía de blancos, duplicados y estándares, ¿sí? ¿Qué tipos hay de cada uno? ¿Sí? Recuerden duplicados finos, gruesos, blancos finos, gruesos. Eh, Eso en cuanto a QAQC. Después de cálculo y estimación de reservas, vimos del PDF este no hay mucho que hablar. Lo que más me interesa es que sepan ponderar, ¿sí? Que a su vez lo vimos en el práctico, así que si hacen el práctico les va a servir para ponderar ahí. Eh, y bueno, los factores son bastante intuitivos, así que no sé si les voy a apuntar algo sobre esto. Eh, ya en explotación, bueno, acuérdense que vimos los distintos tipos, ¿sí? A cielo abierto, subterráneo. Dentro de los subterráneos, bueno, vimos los distintos, los métodos soportados, los no soportados, los hundimientos. Eso, acuérdense que era siempre en base a el tipo de roca, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahí también les puedo llegar a dar un ejemplo y preguntarles qué método de explotación utilizarían, ¿sí? O al revés, si les digo que una mina está explotando con un determinado método, ¿sí? De qué tipo de roca estamos hablando, de qué tipo de yacimiento estamos hablando, ¿sí? Obviamente si les digo que es un open pit, no me van a decir que son betas, ¿sí? Entonces, nada, va a ser una pregunta así intuitiva y sencilla. Igualmente recuerden siempre escribir con sus palabras, ¿sí? Eh, y después de la parte que vimos hoy, bueno, tienen ahí bueno, el práctico del proyecto recordado, el de las asfaltitas y alguno más que no me estoy acordando en este momento. Bueno, de logueo, ¿sí? Recuperación y RQD, sí o sí. O sea, ¿qué es el logueo? ¿Para qué se hace? Calcular una recuperación y un RQD. Eh, y creo que no mucho más. El práctico del perfil, bueno, se desprende justamente los parámetros, sí, cota, cota target, etcétera. No los voy a dibujar porque nada, es difícil de evaluar así online, así que creo que ahí más o menos vimos los temas que entran. No sé si alguno quiere consultar algo específico, es el momento. Recuerden siempre el tema de las cámaras, ¿sí? Tanto para el lunes con geomorfo como para el viernes y el otro lunes con gas y petróleo. Eh, Así que nada, acuérdense que para acreditar la presencia tienen que prender la cámara, ¿sí? Y la parte de la promoción, bueno, ya la expliqué. No me acuerdo si había alguno acá en condición de promocionar. Si el que lo esté,
nada, le aconsejo que intente promocionar acá en el segundo parcial, así después tiene un final menos para rendir. Ahí me está cargando. Bien. Bueno, preguntas de la teoría de hoy, de la parte práctica, de los prácticos que nos han enviado, eh, del parcial específicamente. Recuerden que la promoción es oral, ¿sí? O sea que en la promoción seguramente les pregunté un poco de todo. Bueno. Bueno, chicos, tienen ahí el práctico ya cargado. Me olvidé, me olvidé de subir la tarea para que puedan cargar la resolución. Ahí ya se lo estoy subiendo. Eh, y bueno, intenten avanzar, ¿sí? Con lo que tengan atrasado y con el práctico de hoy. Así la semana que viene en preparación no tienen mayores sorpresas. Ahí les voy a dejar el link, ¿sí? Para entregar el práctico. Y el que no haya entregado prácticas 2 intente entregarlo. Matías, expliqué la semana pasada, si no me equivoco, en la clase de prácticas 2 expliqué la parte de cómo se promociona. Vas a encontrar en el primer apartado de cada materia, ¿sí? Un PDF en donde dice, se llama Consideraciones de Promoción 2020, y ahí bueno, está explicado más o menos eh, cómo va a ser la dinámica, ¿sí? Para el coloquio, ¿sí? Hay que rendir un coloquio. Nada, lo expliqué más en profundidad, ya te digo, la semana pasada, así que por ahí si querés buscar el video y ahí se te va a aclarar un poco más el panorama, entiendo. No sé si ayer hablaba con Leo, me parece, no sé si ya les avisaron algo del instituto, voy a averiguar, pero bueno, si no han avisado nada es porque lo que me dijeron a mí es lo que va a suceder, así que guíense por ahora con el PDF que les dejé ahí en cada materia, que bueno, esa es la idea para la promoción, ¿sí? Y Lourdes, tu pregunta sobre, para el coloquio si es teoría solamente, no, va a ser toda la materia. Así que bueno, en base a cada uno le preguntaré más o menos en base a lo que hayan hecho durante el cuatrimestre, haré preguntas específicas, sí, personales no, de la materia, sí, en base a lo que trabajó cada uno en cada materia, sí. Pero no, incluye a todo, sí. Y bueno, esta materia específicamente tiene mucha relación, la teoría con la práctica, así que nada, va a incluir la práctica también, ¿sí? Respecto a la fecha, bueno, vamos a intentar que sea la última semana, ¿sí? O sea, la semana de los recuperatorios, así que nada, veremos cómo venimos con la fecha y cuándo va a poder ser el coloquio, ¿sí? Para los que puedan rendirlo. Otra aclaración que ayer también creo que lo hablé con Leo, bueno, no me acuerdo con quién. Los finales, por ahora no se ha hablado nada. Entiendo que la modalidad va a poder ser escrita o oral, pero no han dicho nada al respecto todavía, así que lo mismo que con la promoción, ni bien sepa, ¿sí? Se los voy a hacer saber, ¿sí? Pero bueno, también anoche hablábamos respecto a eso, que
al ser el coloquio oral, seguramente, muy probablemente el final también pidan que sea oral, ¿sí? Que bueno, hay que hacer la videollamada, grabarlo, cargar en la plataforma, etcétera. Eh, Así que bueno, cuando tengan novedades se van a enterar, ¿sí? Nos avisa por el grupo y por la plataforma. Eh, bueno, si no hay consultas, chicos, tienen trabajo para hacer, ¿sí? Para estudiar y para hacer las actividades. Así que la parte teórica la dejamos acá por hoy. Y bueno, nos vemos el lunes 6:30 con gas y petróleo. Dale, Leo, escribime, no hay problema. 6:30 nos vemos con gas y petróleo y recuerden que 20:40, ¿sí? Es el parcial de geomorfo, ¿sí? Nos vemos, chicos, suerte.